Hoy mortales, el grito sagrado. Libertad, libertad, libertad. Hoy el ruido de rotas cadenas. Del trono la noble igualdad. Ya su trono dignísimo vieron las provincias unidas del sur. Y los libres del mundo responden. A gran pueblo argentino, salud. A gran pueblo argentino, salud. Y los libres del mundo responden. A gran pueblo argentino, salud. Y los libres del mundo responden. A gran pueblo argentino, salud. Soltarnos los laureles que supimos conseguir. Que supimos conseguir. Coronados de gloria vivamos, o juremos con gloria morir. O juremos con gloria morir. O juremos con gloria morir. Buenos días, chicos, chicas, gurises, gurisas. ¿Cómo van esos ánimos? Estamos promediando la semana y arrancamos este nuevo Seguimos Educando, donde vos ya sabés, no venimos a reemplazar a la escuela ni a reemplazar ninguna situación de las que vivías habitualmente antes de esta pandemia, sino a que pueda entrar algo del contenido educativo en tu casa. Para eso los programas de televisión, para eso los programas de radio, para eso los cuadernos. Mientras tanto, mientras esperamos para el regreso presencial a las aulas. Si te querés comunicar con nosotros vía Instagram, @seguimoseducando, vía Twitter, @seguimoseduc. Y tenemos una página donde podés navegar gratuitamente, donde no necesitas datos, que es www.seguimoseducando.gov.ar. Pero todo esto no tiene sentido si no están las profes y los profes. Así que, Maga, Pau, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Estamos listas? Sí. Muy bien. Maga. Arrancamos con matemática, vamos a empezar el día con matemática y vamos a seguir pensando en el concepto de proporcionalidad. Y esta vez vamos a agregarle el concepto de porcentaje y pensar qué relación tiene ahí con la proporcionalidad. Cosas que usamos mucho en la vida. Después de matemática, como siempre, chicos, chicas, vamos a proponerles que muevan un poco el cuerpo con ejercicios en educación física. Después de ese primer recreo vamos a trabajar en prácticas del lenguaje y vamos a estudiar y repasar el concepto de párrafo, que es un instrumento muy importante para organizar los textos y las ideas dentro de los textos. Después en ciencias sociales vamos a seguir explorando en esta idea de retomar el modelo agroexportador y ver algunas nuevas dimensiones, aspectos vinculados a efectos que tuvo en la población, en las desigualdades que produjo, principalmente vinculado al concepto de conventillos como viviendas en las que se organizaban las personas. Y para el final de la jornada de hoy vamos a trabajar en medio ambiente, un video vinculado con la deforestación. Como siempre, todo muy prometedor, sucederá en un ratito nada más, pero antes, ya sabes, es el momento de los consejos porque en esta situación de pandemia hay cuidados especiales que tenemos que tener y uno tiene que ver con lavarse las manos a fondo y con frecuencia usando un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón, ya sabes, 30 segundos, 60 si querés, lavándote las manos. Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca porque así es como se contagia el coronavirus. Cubrite la boca y la nariz con el codo doblado cuando vas a toser o estornudar, ventila los ambientes, desinfecta los objetos que uses con frecuencia y si tenés fiebre, tos o dificultad para respirar, llamas al 107 en la ciudad de Buenos Aires, 148 en la provincia de Buenos Aires y hay un número a nivel nacional a donde también puedes consultar, 0800-222-1002. Atento con los síntomas, a no distraerse, a avisar y acá están los consejos. ¿Cómo prevenir virus respiratorios, incluyendo el coronavirus? Lavarse las manos frecuentemente, sobre todo antes de ingerir alimentos y bebidas y luego del contacto con superficies en áreas públicas. Al toser o estornudar, cubrirse la nariz y la boca con el pliegue del codo. Inmediatamente después, lavarse las manos. Evitar el contacto directo con personas que tengan enfermedades respiratorias. Si viajaste a países con circulación del virus y sos docente, no docente o estudiante, se recomienda aislamiento domiciliario por 14 días aunque no tengas los síntomas. Podrás solicitar licencia extraordinaria. Seamos responsables para evitar el contagio. Para más información, comunícate con el Centro de Salud de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Y ahora sí estamos listos para empezar hoy con matemática. Así es. Y vamos a continuar, como dijimos, retomando y pensando en la idea y el concepto de proporcionalidad. Ayer habíamos trabajado y analizado con un problema que nos ponía a pensar la cantidad que necesitaba un profe de plástica de pomos de témpera blanca
y témpera de colores, ¿no? Y pensando en, bueno, de acuerdo a la cantidad de pomos totales que tenía, cuántos blancos iba a necesitar. Y habíamos armado esta tabla. Hoy vamos a seguir pensando un poquito en torno a este problema, pero con nuevas preguntas. A ver. Por eso acá traje nuevas preguntas para sumar a esto, a este cuadro. Y dice así: Valentín estima que para el segundo ciclo tiene que comprar 12 pomos de témpera blanca. La primera pregunta dice: ¿cuántos pomos de témpera necesita en total? La segunda dice: luego calcula que entre jardín de infantes y primaria necesita comprar en total 165 pomos de témpera. ¿Cuántos serán de color blanco? Y la última pregunta, que nos va a invitar a pensar algo nuevo, dice: Cecilia, la docente de matemática, le dijo a Valentín que el 20% del total de los pomos de témpera son de color blanco. ¿Será cierto lo que dice la docente de matemática? Bien, tenemos 3 preguntas para resolver. Sí. En torno, como decíamos, al mismo contexto, al mismo problema. Retomemos entonces. La primera decía que Valentín, para el segundo ciclo, o sea, para los grados más grandes, tiene que comprar 12 pomos de témpera blanca. Sí. Acá vamos a, de paso, a marcar los datos. 12 pomos de témpera blanca, ¿no? Y la pregunta dice: ¿cuántos pomos de témpera en total necesita? O sea, que si volvemos a esta tabla y pensamos en esta tabla, que ayer habíamos visto que nos servía un montón volcar los datos del problema en la tabla como para poder analizarlo y poder encontrar las respuestas, pondríamos acá este 12 en la fila de témpera blanca, porque lo que dice es que Valentín necesita 12 de témpera blanca. Entonces, lo que hay que averiguar es acá cuántos en total va a comprar. Sí. Y acá en este problema no lo dice, pero como venimos retomando lo de la clase de ayer y lo anterior, sí sabemos un montón de datos e información, ¿no? El problema había arrancado ayer con que de 20 pomos totales de témpera, 4 eran blancos. Sí. Este era como el dato inicial por el cual habíamos empezado. Y después fuimos completando. Ahora tenemos que averiguar cuánto necesitamos en total, ¿no? Este dato de acá. Sí. Sabiendo que tenemos 12 de blanco. Bueno, podemos pensar múltiples, como venimos diciendo también, formas de resolverlo. Podemos pensar en las relaciones que hay entre estos números y si hay alguna que tenga relación con el 12, por ejemplo. Habíamos visto que saber el doble y la mitad nos servía. Si acá tuviéramos, por ejemplo, 6 de témpera blanca, podríamos saber rápidamente porque 12 es el doble de 6. Que lo tenemos, pero a simple vista no. Claro. O sea, lo tenemos porque tenemos el 5 y el 1. Claro. Y habíamos visto que si yo sé cuántos tengo de témpera, cuántos pomos totales tengo en función de la témpera blanca, por ejemplo acá 5, y le agrego estos que tengo en función de si tengo 1 de témpera blanca, voy a tener la mitad de 12. Voy a tener 6 y ahí voy a tener la mitad de 12. Claro. Podría ser una posibilidad. Si tuviera el 6, como decimos, sería mucho más rápido. Pero también podemos pensar en algo que venimos hablando de la constante de proporcionalidad, ¿no? El habíamos 1. Claro. Habíamos visto que todas estas, de este cuadro se desprendían un montón de fracciones equivalentes, ¿no? Sí. Y que decíamos que habíamos visto que, como empezaba el problema, 4 de 20, 4 pomos de témpera blanca en 20 pomos de témpera total, ¿no? Era lo mismo que decir 20 centésimos o 5 25avos, ¿bien? Sí. O 10 sobre 50, digamos. Hemos visto que todas estas eran fracciones equivalentes. Sí. ¿Bien? Muy bien. O sea que acá se expresaba la constante de proporcionalidad, que era la relación, o sea, el cociente, el resultado de lo que resulta por dividir una magnitud por otra. Porque también habíamos visto que estas eran magnitudes y que cuando hablamos de proporcionalidad estamos comparando dos magnitudes y la relación que hay entre estas dos magnitudes. Y también habíamos visto que como es proporcionalidad directa, veíamos que esa relación era proporcional y se mantenía, ¿no? Por eso decimos que son todas estas fracciones equivalentes. ¿Bien? Perfecto. Y entonces, si yo quisiera averiguar este dato que está acá, yo tendría
que pensando en esta relación que hay entre la cantidad de pomos blancos y la de pomos en general, los pomos totales, yo podría ver que yo tengo que multiplicar, Sí. ¿no? Y como venimos diciendo, multiplicaría por el mismo número. Si yo a 4 lo multiplico por 5, que lo vimos ayer, me daba 20, ¿no? 20 por 5 me da 100. 5 por 5 me da 25. 10 por 5 me da 50. 1 por 5, 5. Y si yo hago 12 por 5 voy a tener este resultado. O sea, voy a Sí. saber qué cantidad total de pomos necesito en función de si tengo 12 blancos, Sí. ¿no? Entonces vamos a hacer esta cuenta que nos va a ayudar a resolver la pregunta A. Bien. Bien, y retomando también algunas estrategias que estuvimos viendo cuando trabajábamos con multiplicaciones, yo si hago 12 por 5, es lo mismo que hacer 10 por 5 más 2 por 5, Sí. porque habíamos hablado de la propiedad distributiva. Ujú. Bien, y 10 por 5 es 50, y 2 por 5 es 10, o sea que me da 60. Sí. O sea que necesito 60, Valentín va a necesitar 60 pomos de témpera totales si quiere usar, si necesita 12 blancos. Sí. Bien. La segunda pregunta decía, luego calcula que entre jardín de infantes y primaria necesita comprar en total 165 pomos de témpera. Bien. Y acá habla del total. Y hay que averiguar la cantidad de blanco. Sí. Si pensamos y comparamos con la pregunta anterior, hay que hacer como lo contrario, ¿no? Porque yo acá el dato que tengo es este, 165. Sí. ¿Bien? O sea que esto que acabamos de decir no me sirve. No, me sirve al revés. Me sirve al revés. Y al revés sería dividido Sí. 5, Sí. ¿no? Ujú. Que lo que habíamos visto que era igual que multiplicar por un quinto, Ujú. ¿no? Podemos poner igual, que lo mismo que multiplicar por un quinto. Sí. ¿Qué quiere decir esto? Lo que vimos recién, que si yo a 20 lo divido por 5 me da 4. O si a 20 lo multiplico por un quinto me da 4. Claro. Lo mismo pasa con el 100, si divido por 5 me da 20. Y así con cada uno de estos números. Ujú. O sea que si yo hago 165, que le vamos a hacer acá, acá, dividido 5, Sí. voy a obtener la cantidad de Témpera blanca. témpera blanca. Sí. Bien, y esta cuenta podría pensar en, bueno, tengo que pensar cuántas veces entra el 5 en el 165, ¿no? Ujú. Y pensando en esto que veníamos diciendo, cálculo mental, yo sé que 30 por 5 es 150. Sí. Bien, le resto esto, voy a cambiar. Y me queda 15. Sí. Bien, y yo sé que 3 por 5 es 15. Entonces, esto me da 33. Bien. Perfecto. O sea que para 165 pomos de témpera total voy a necesitar 33 de témpera blanca. Bien. Bien. Y acá vimos que la constante entonces de proporcionalidad se mantiene, pero depende del dato que necesito La cuenta averiguar que hago. la cuenta que hago. O sea, Claro. no es lo mismo. Por eso, ayer decíamos, y lo volvemos a pensar hoy, que poner los datos en la tabla nos ayuda como a como desarmar el problema, a pensarlo un poco mejor, a analizarlo y ver bien cómo llegar a resolverlo. Perfecto. Y la última pregunta dice, Cecilia, la docente de matemática, le dijo a Valentín que el 20% del total de los pomos de témpera son de color blanco. Sí. La pregunta es si es cierto esto. Y acá nos trae esta profe de matemática como un nuevo concepto de la matemática que es el porcentaje. Sí. Y ella lo que dice es que el 20% de pomos blancos, que el 20% sí, de los pomos totales son blancos. Representa lo Eso. blanco, claro. Que acá lo vemos, Ujú. ¿no? En el cuadro vemos acá, esta parte de acá sería. Digamos, acá vemos el 20. Claro, Bien. que hay un 100 y hay un 20. Perfecto. Claro, ¿por qué? Porque el porcentaje tiene como referencia, cuando hablamos de porcentaje, la referencia es el número 100. Nosotros al principio de la clase, cuando contamos lo que íbamos a hacer hoy, dijimos que era algo que usamos bastante, el porcentaje, ¿no? Es algo que vemos en muchos negocios, ¿no? Tenemos 15% de descuento, Claro. o si uno paga en efectivo, 10% de descuento. Ujú. Como que es algo que aparece bastante el porcentaje. Sí.
Y pensándolo en términos matemáticos, el porcentaje tiene que ver con una relación donde el 100 es la referencia. Por eso es cierto lo que dice esta profe de matemática, porque acá tenemos también la fracción. Esto es lo mismo que decir 20%, ¿no? Perfecto. Podría haberse confundido Cecilia, la docente, pero tenía razón. En este exactamente. Y sabe, y nos trae y nos pone a pensar también en esto, en un nuevo dato y una nueva forma de expresarlo. Venimos también hablando de que en matemática podemos expresar los resultados y los números a veces de distintas formas y expresiones, ¿no? Y esta sería otra nueva forma de pensarlo. Es como que parte del 100 Exactamente. tiene la témpera blanca. Sí. Bien. Sí. Que pensando bien en cantidades, y si yo tengo 100 pomos totales, 20 son de témpera blanca. Pero yo, sabiendo este dato, yo sé que entonces 4 es el 20% de 20. Claro. ¿No? Que 5 es el 20% de 25. Que 10 es el 20% de 50. Claro. Teniendo este dato. Bien. Y bueno, y es otra forma de, como de analizar y de pensar y de expresar estas nuevas estrategias que estamos viendo, ¿no? Porque podemos pensar también la proporcionalidad como, como un porcentaje. Bien. ¿No? Bien. Y como vimos varias cosas y venimos repasando varias cosas, vamos a tomar apuntes y a refrescar y a volver a decir algunas ideas y conceptos que estuvimos trabajando ayer y hoy. Momento entonces de las conclusiones, a tomar nota, a tomar apuntes, y dice... Algo que venimos también diciendo y que dijimos recién. Las fracciones, 4 veinteavos, 20 centésimos, 5 veinticincoavos, 10 cincuentaavos, 1/5, 33 165avos, 12 sesentaavos, son equivalentes. Y podríamos agregar muchas más de acuerdo a las que completemos en el cuadro y desprendamos de ese cuadro, ¿no? Y son equivalentes, decíamos, porque representan la misma relación entre la cantidad de pomos de témpera blanca y la cantidad de pomos total de témpera. Todas estas fracciones expresan la constante de proporcionalidad para calcular la cantidad de pomos de témpera blanca que se necesita a partir de la cantidad de pomos totales. Sí. Es una de las constantes. Yo podría plantearlo al revés, como también vimos, y si yo tengo la cantidad de pomos de témpera blanca y quiero calcular el total, la constante sería otra y aparecerían otras fracciones, ¿no? Lo importante de esto que hablamos de la constante es que se mantiene esa proporción. Y que en este caso, bueno, estas son las fracciones que se deduce de esa relación que se mantiene. Y también vimos que una de estas fracciones en particular, la que está expresada con denominador 100, representa el porcentaje de los pomos de témpera blanca sobre el total de pomos de témpera. 20 centésimos significa 20 cada 100, ¿no? De la cantidad total de 100 pomos, yo 20 tengo blancos. O sea que de una cantidad total de 100 pomos, el 20% son blancos. Por eso decíamos que si tengo 20 pomos totales, el 20% de 20 es 4. Claro. Y ahí también como desprendíamos como el porcentaje en los otros ejemplos, ¿no? Claro, eso porque tenemos la tabla. Exactamente, y es fácil. Si no, lo podríamos calcular, pero volvemos a decir lo mismo. La tabla nos ayuda bastante a desprender los datos del problema, a pensarlo e incluso también a ver las relaciones que hay entre los números. Bien. ¿Seguiremos con esto? Seguiremos con esto. Importante esto, seguir pensándolo y seguir analizándolo. Y mañana recuerden que es viernes y que tenemos ese espacio de dudas. Eso, si tienen consultas, mañana, entonces, bueno, se comunicaron ya en toda la semana y mañana también tienen tiempo, pero mañana va a haber algunas respuestas de las preguntas que mandaron vía WhatsApp. 11 3262 6362, si todavía quieren mandar algunas. 11 3262 6362 y Maga estará contestando preguntas entonces. Gracias, Maga. De nada, gracias, saludos. Y atención, porque después de matemática, ¿qué hacemos habitualmente? Descansamos un poco la mente, agitamos un poco el cuerpo, educación física y luego recreo. Bienvenidos a la clase de Educación Física. Mi nombre es Gustavo Ruiz. Hoy vamos a trabajar con sexto y séptimo. Los materiales que traje para la actividad de hoy seguro lo tenés en tu casa. Vení que los hacemos.
Hoy vamos a realizar manipulación de objetos en equilibrio. Para esto, fíjense, yo traje vasos de 2 colores, los cuales, desde sentado con la punta de los pies, ¿sí? Voy a tener que apilar los verdes de un costado y los naranjas de otro. ¿Se animan? Bien, fíjense, desde sentados entonces dijimos, con la punta de los pies, tomo el vaso, con mucho cuidado de que no se caiga, lo pongo a un costadito, tomo otro verde del mismo color, sin que se caiga, y trato de apilarlo. Bien, vamos con el otro. Bien, perfecto. Y el último. Bárbaro. Vamos para el otro lado. Como el primero. Bien. Punta del pie. Bárbaro. Perfecto. Y vamos con el último. Perfecto. Bueno, espero que lo puedan hacer en casa, que les salga. Nos vemos la próxima. ¿Te resultó difícil? ¿Lo pudiste hacer? Bueno, espero que lo hayan disfrutado en casa. Recuerden lavarse las manos, hidratarse y, muy importante, no salgan. Nos vemos la próxima. Ahora podés seguir aprendiendo por televisión pública, Paca Paca y Encuentro y distintos canales de todo el país. En la televisión pública vas a encontrar el contenido para los alumnos de nivel inicial de 9 a 11, para los alumnos de primer grado de 14 a 16 y para los alumnos de segundo y tercer grado de 16 a 18. En Paca Paca vas a encontrar el contenido de cuarto y quinto grado de 10 a 12 y además las repeticiones de nivel inicial primero, segundo y tercer grado. Y en Canal Encuentro podés ver el contenido de sexto y séptimo o sexto y primer año de 9 a 11, las materias del ciclo básico del secundario de 11 a 13 y las materias de secundaria orientada de 14 a 16. Para que podamos, con el esfuerzo de tus maestros y maestras y el acompañamiento de tu familia, seguir aprendiendo entre todos. ¿Te quedás en casa? Aprendés en casa. Seguimos educando. Ya ejercitados, un poco descansados y ahora cambiamos de tema. Sí, vamos a trabajar algunas cosas que vinimos trabajando, incluso con autoras que fuimos mencionando y trabajando en los encuentros anteriores, deteniéndonos particularmente en algunos aspectos que nos interesa que los chicos y las chicas puedan ir repasando, que tiene que ver con los signos de puntuación y la organización de los textos a través de párrafos. Para eso, como solemos hacer, trajimos algunas imágenes o textos con las cuales hacer un primer intercambio y después leer textos y algunas cuestiones más largas, si te parece. Perfecto. Tenemos entonces en primer lugar un cartel acá, Flor, chicos, chicas, si lo ven ahí, con una indicación. Esto me hace de mal. ¿Te hace mal? Me hace de mal. ¿Por qué Es te un hace tema que mal? me obsesiona. ¿Te obsesiona? Sí. ¿Prohibido fumar gas inflamable? Ajá. La pregunta entonces, chicos y chicas, es ¿cuál es la prohibición de este cartel? ¿Qué es lo que prohíbe este cartel? ¿Qué es lo que pretende o qué es lo que en la práctica hace? Me está prohibiendo fumar gas inflamable. Te prohíbo fumar gas inflamable. Claro, ¿por qué fumaría gas inflamable? Es medio loco, ¿no? Sí. Ahora, lo que efectivamente comunica el cartel es que no se puede fumar gas inflamable. ¿Cuál era la intención de quien diseñó y pensó poner este cartel en algún lugar donde había gas inflamable y quería que las personas no hicieran algo? Que no prendan un cigarrillo. Exactamente. Bien. Entonces, ¿cómo te daría más paz a vos que quede organizado, Flor, que decís que te pone nerviosa cuando pasa así? Chicos, chicas, la pueden ayudar también ahí en casa. Yo pondría un punto después de fumar y si se puede, gas lo pondría abajo. Un enter, un Sí, punto aparte. un punto aparte. Ahí va.
Entonces, acá lo que dice Flor es, si tuviera que rediseñar este cartel, a lo mejor podrían quedar, si tengo ese espacio, porque a veces cuando se diseñan carteles... No hay espacio. No hay espacio, seguro si ustedes chicos, chicas de sexto, séptimo están empezando a trabajar un poco con herramientas cuando van a la escuela, acá, a lo mejor ahora en casa no, pero cuando van a la escuela empiezan a trabajar, si hay conectividad y algunos equipos para trabajarlo, empiezan a trabajar en el diseño de imágenes con textos. Hay un montón de decisiones que tomar a la hora de pensar en el tamaño de la letra o la fuente, en cómo organizar los textos. Acá hay una serie de decisiones que yo intuyo que es que quería poner las letras grandes, ¿no? Como que la prohibición fuera visible. Y a lo mejor se pueden tomar otras decisiones. El prohibido fumar en un tamaño, gas inflamable en otro, para que entre todo en un renglón, que es lo que vos decís, o cuestiones de esas. Pero lo que es indudable es que acá tiene que haber un punto. Y si en la gráfica no pongo el punto, de mínima, separarlo de renglón, para que cuando uno lo lee, entienda que la prohibición es fumar cualquier cosa. Claro. El gas inflamable, más todavía, porque es muy nocivo y vuela todo por los aires, ¿verdad? Bien. Entonces acá vemos como un ejercicio que habíamos hecho, seguramente recuerdan chicas y chicos, cuando trabajamos con un texto que no tenía puntuación, que hablaba sobre una herencia de una persona que fallecía y le dejaba, según cómo organizábamos la puntuación, todos los signos de puntuación, o le dejaba a un hermano, o le dejaba a un sobrino, o le dejaba a la compañía de Jesús todo. Cambia todo. Cambia todo, absolutamente. Entonces la idea es trabajar un poco la importancia de esto, retomarlo, y como insistimos mucho en que ustedes vayan escribiendo sus propios textos, tener en cuenta que una cosa es mi idea, lo que imagino, siempre estamos diciendo que la imaginación va primero. Ahora, cuando yo quiero transmitir eso por escrito y que otro lo lea y lo entienda, tengo que hacer un esfuerzo de poder comunicarlo y utilizar los signos de puntuación para que quien lo lee pueda acercarse lo más posible a lo que yo me imaginé que quiero comunicar. Un problema que se da un montón y ahora con estos mensajes rápidos, quienes tienen el celular o leen algún mensaje en el celular, y si no me pones la coma hay cosas que no entiendo. Absolutamente. En este sentido también habíamos trabajado, ¿se acuerdan? La acentuación de los monosílabos. Porque si tienen tilde o no tiene tilde, se interpreta de un modo u otro. Vamos a avanzar un poquitito más hoy con los signos de puntuación. Y para eso trajimos algunos otros ejemplos con puntuación y sin puntuación, a ver qué pasa con la interpretación. Bien. El primero dice, Luis no viene hoy, Sandra. Y el segundo dice, Luis, no viene hoy, Sandra. Fíjense cómo depende del lugar en el que se coloca la coma. Quien no viene y estará ausente es uno u otro. Claro. Con las mismas palabras. O sea, acá no estamos ni sacando ni agregando palabras, ni estamos teniendo que interpretar una palabra que tiene más de un significado. Simplemente con el punto en el mismo lugar del final de la oración depende dónde ubico yo la coma, cómo interpreto esa oración simple, que es que alguien no va a venir. Sí. ¿Sí? El siguiente, siempre hablando del lenguaje escrito, porque si yo acá viera a una persona hablando o a otra, sería distinto. Claro. Acá nos vamos a manejar siempre pensando, sobre todo dándole la centralidad al lenguaje escrito. Después, el segundo ejemplo que trajimos para compartir dice, el festejo terminó desdichadamente. Y en la otra opción, con una coma después del verbo, dice, el festejo terminó desdichadamente. Pensaba también en lo que veníamos viendo en los últimos días sobre cómo se escribe y se lee teatro. Sí. Y si no interpretamos bien o si no ponemos, no está bien puesta la coma, no sé qué es lo que tengo que actuar. Totalmente, totalmente. En algunos casos, yo lo que decía es del lenguaje escrito, porque acá, Luis, no viene hoy Sandra, si yo pusiera quién lo dice, podría llegar a facilitar o no. Podría ser. En el texto teatral y dramático depende de quién lo dice. Pero acá claramente, acá en la primera, la idea que es desdichada es que el festejo haya terminado mal. Claro. ¿No? Terminó desdichadamente. Un festejo que por algún motivo termina mal. Y en el segundo, alguien que se lamenta de que terminó. Claro. ¿No? Terminó y la desdicha o lo que apena es justamente que haya terminado. Entonces nos da idea de un festejo que estaba buenísimo y que lamentablemente terminó. Simplemente con agregar la coma. Hay una opinión sobre ese festejo que cambia. La siguiente dice, los chicos corrían incansablemente,
en el patio, las maestras los miraban. Fíjense que esta va un poquito a pensar en escenas del patio y la escuela que en tanto extrañamos, chicos, chicas. Después dice, con otra puntuación, los chicos corrían incansablemente en el patio, las maestras los miraban. Acá lo que modifica es la idea del lugar, si las maestras los estaban mirando o no dentro del mismo patio, fuera del mismo patio. Sí, y podría pensarse que en la primera los chicos por ahí no están No están en corriendo el patio, están en el aula, Claro. las maestras por algún motivo están en el patio y los miran correr dentro del aula Claro. o escándalo. Pero fíjense entonces cómo utilizando o no, o utilizándolo de modo distinto, los signos de puntuación, las escenas, los relatos y la interpretación de los textos modifica y en muchas situaciones puede generar confusión o dar interpretación distinta a lo que se entiende de una situación determinada cuando se la quiere comunicar a otro por escrito. Porque siempre lo que estamos pensando es no en aprender cómo se utilizan los signos de puntuación per se, sino cómo eso nos ayuda a comunicarnos mejor con las personas con las que nos comunicamos. Claro. Entonces, en la fecha de hoy yo pondría signos de puntuación. Para repasar algunas de estas cuestiones bien interesantes. Estas sobre frases breves, imágenes y carteles que pretenden comunicar algo y lo hacen algo confusamente, pero después tenemos también para pensar algunos aspectos que tienen que ver con el punto aparte. ¿Sí? Como nosotros si tuviéramos que distinguir dentro de los signos de puntuación, hay algo que intentamos conocer por cómo nos ayuda a comunicarnos por escrito. Una es el punto seguido, coma, que nos traía tantas confusiones en esa escena teatral que interpretamos el otro día. Y después hay algo bien interesante del punto aparte, porque es el signo de puntuación que nos permite organizar dentro de los textos conjuntos de ideas. ¿Sí? Yo puedo tener dentro de un mismo párrafo le llamamos a esa unidad del texto que puede incluir varias oraciones con una misma idea. Cuando coloco el punto aparte, yo recién decía medio en chiste el enter, ¿no? Porque cuando uno escribe directamente en la computadora pone el enter para ir al renglón siguiente, lo que hace es comenzar con un nuevo núcleo de ideas, me permite muchas veces en la organización como lector o lectora hacer una pausa y si hay algo de ese pedazo o parte del texto que necesito revisar, lo puedo volver a leer desde el principio. Cumple una función muy interesante a la hora de organizar los textos escritos, el punto y aparte. ¿Por qué? Porque permite justamente organizar ese fragmento del texto en un párrafo. Tenemos una placa para que los chicos puedan detenerse un poquitito más en esto de la definición, si se quiere, de párrafo. Bien, a ver de qué se trata el párrafo. Vamos a anotar. Los párrafos son fragmentos de texto que desarrollan el significado de una idea. Pueden estar formados por una o más oraciones, se inician con letra mayúscula y terminan en punto y aparte. Esto que venía diciendo Pau, que nos ayuda a entender un poco cómo organizarlos. Sí, y a veces insistimos en los textos escritos que además de comenzar con mayúscula, deja una sangría que visualmente en el texto yo sé que cuando una oración empieza no en el margen, sino con un poquitito de espacio y punto aparte, si yo miro, aunque sea de lejos, sin leer los renglones y la visual, puedo identificar cuántos párrafos o cuántos fragmentos o grupos de ideas hay en ese texto. Claro. Como ejercicio, digo, uno puede visualmente anticipar cuántos núcleos de ideas tiene. Bien. Para eso trabajamos un texto interesante, o por lo menos que recupera algunas de las cosas que venimos trabajando con los chicos y las chicas, que es un texto de la contratapa. ¿Se acuerdan que siempre que trabajamos con texto dijimos está la tapa, el lomo que tiene la información básica y la contratapa? El primer texto que les voy a proponer para ver cómo está organizado en sus párrafos es un texto de una contratapa de un libro de Liliana Bodoc que recupera información sobre ese libro, ¿sí? Como para que trabajemos con algo de lo que veníamos trabajando. Dice entonces este texto que les voy a proponer que veamos
lo leamos una vez y después veamos cómo están organizados los párrafos dentro del texto. Fíjense que yo ahí, en esto que les decía de hacer el ejercicio, yo puedo anticipar que hay 1, 2 puntos y aparte, ¿no? Como si yo tuviera 1, 2, 3 párrafos. Eso lo puedo anticipar, aunque sea sin leer las ideas que están en cada uno de esos párrafos. Yo sé que es un texto que tiene 3 párrafos. Dice, han zarpado unas naves. La magia de las tierras fértiles percibe confusas señales en ellas. No logra descifrar si debe recibirlas con la alegría del reencuentro o con la tristeza de las armas. Nada saben de la terrible amenaza que se cierne sobre el continente. No saben aún que nada volverá a ser como fue. El bien y el mal, como en todo gran relato épico, librarán una batalla terrenal, pero también habrá fuerzas intangibles, mágicas, cósmicas. Los hombres de paz se convertirán en guerreros, los guerreros en héroes. Habrá que sobreponerse a los largos viajes, al odio, a las traiciones, al miedo en el corazón y al desamparo. Ahí hay una pausa, termina un párrafo. El párrafo siguiente comienza diciendo: con la saga de los confines, Liliana Bodoc construye un universo de historias y personajes deslumbrantes concebido por un sobrio y cálido humanismo que ocupa, sin lugar a dudas, un lugar privilegiado entre las mejores novelas de las últimas décadas. Termina otro de los párrafos y el último dice: traducida a varios idiomas, admirada por Úrsula K. Le Guin, Bodoc ha sido consagrada por la crítica y el público como una de las voces más originales de la literatura del nuevo siglo. Entonces, tenemos Suscribimos, de paso, lo que dice sobre Liliana Bodoc. Suscribimos y además nombra, yo vengo confesando que Úrsula K. Le Guin es una autora norteamericana que a mí me gusta mucho, entonces bien interesante la referencia, ¿no? Como nombra a 2 autoras de 2 latitudes bien distintas, referenciándose entre sí, para ver cómo se inserta nuestra literatura en la literatura mundial. Está bueno también. Pero fíjense cómo yo fui haciendo la pausa luego de cada uno de los párrafos, que me interesaría que nos podamos quedar con la idea de su organización aquí. Yo recién decía que a veces, cuando comienza el párrafo, si dejo un poquito de sangría, acá no lo hicimos, pero si dejo un poquito de sangría, visualmente también puedo anticipar dónde empieza. Y tenemos por aquí el segundo párrafo y por aquí el tercer párrafo. Ahora, yo decía que esta idea de organizar el texto en párrafos me sirve para tener, o leíamos en la placa, fragmentos de ideas. Entonces, la propuesta que yo les hago a los chicos y a las chicas es pensar juntos, juntas, de qué trata o por qué está organizado en 3 párrafos. El párrafo 1, por ejemplo, que yo leí, contiene mucha información sobre qué, chicos y chicas. Acordémonos que esta es la contratapa de un libro de Liliana Bodoc que se llama La saga de los confines. Pareciera que el primero toma un poco la trama de qué se va a tratar la novela, ¿no? Habla de la historia, ¿no? Sí, y es interesante acá retomar la función del texto. Imagínense que nosotros no estamos en aislamiento social y obligatorio, vamos a una librería y empezamos a manosear, revisar, buscar libros que no leímos, a ver cuál nos interesa. Sí. La contratapa de un libro muchas veces lo que hace es contener una síntesis o una referencia sobre de qué se trata ese libro. Es medio clave, porque si la contratapa lo describe raro, por ahí el libro está buenísimo, pero si no te lo explica Totalmente. bien. O dice mucho sobre la autora, o el autor, o la serie de la editorial en la que está contenido, pero no dice de esa historia. Claro. Es como un anzuelo que nos llama y nos hace un gancho para decir, ah, bueno, yo esto sí lo quiero leer. Claro. Y fíjense que acá presenta bastante un universo de naves, del bien y el mal, de alguien que no sabe qué hacer con esa situación, si espera armado o no. Habla de largos viajes, odio, traiciones, miedo en el corazón y al desamparo. Está describiendo las sensaciones por las cuales este libro, a quien escribe la contratapa, le ha llevado y le propone al lector o lectora que lee este párrafo de qué se va a tratar ese libro. Entonces nosotros podríamos decir que el párrafo 1 lo que hace es una breve presentación de la historia del libro que está presentando en la contratapa. Breve presentación, muy bien.
arma un universo, ¿no? Naves, magia de tierras Sí, lo fértiles. describe bastante. Bien, el segundo, fíjense que plantea bastante la información sobre la autora. Sí, se me van a enojar Sí. los editores, permítanme, ¿no? Me Dale, voy a meter. a ver. Que me disculpen los editores, pero para mí acaba una coma. Porque si no, Con la saga de los confines, Porque coma, si no, Liliana Bodoc. cualquiera Bien. podría pensar que Liliana Bodoc es el nombre que forma parte del título de lo que estamos hablando. Bien, gracias Flor. No, lo que necesites. Fíjense la observación que hace ahí. Dice, con la saga de los confines, Liliana Bodoc construye un universo de historias y personajes concebidos y demás. Entonces nosotros sabemos que esto habla de la saga, que es una saga que sabíamos que eran 3 novelas que aparecen como una trilogía, si se quiere, sobre esto. Entonces, lo que hace este segundo párrafo es referencia a la saga de la que forma parte esta novela. Claro, lo enmarca en algún lado. Exactamente. Bien, cambio de tema, claramente. De la que forma parte este libro o novela, que es el que yo, si me engancha, me voy a llevar de la librería, ¿no? Claro. También porque en esto de querer describir de qué se trata, a lo mejor también te quiere decir, ojo, porque si lees quizá te gusta y llévate todo. Totalmente, te hace el gancho, te dice, bueno, esto forma parte de la saga, Claro. y capaz que de la librería, si justo cobraste un aguinaldo, te llevas las 3. ¿Quién te dice? O te llevas uno, o no te llevas ninguno, porque no tenés dinero en ese momento, pero lo vas a buscar digital para leerlo en algún momento. Digo, Claro. como es una oportunidad de comunicar de qué se trata. Y la tercera, fíjense que habla de la traducción de este libro, que fue consagrada por la crítica al público, hace referencia a esta otra autora norteamericana que yo mencionaba, como si hiciera una referencia más a la autora y su trascendencia, ¿no? Sí, habla de la autora. O sea, son 3 párrafos con objetivos bien distintos. Bien distintos, que a la vez son los que suelen estar presentes en las contratapas de los libros como tipo de texto en sí. Ujú. Es interesante, chicos, chicas, que ustedes, si tienen la oportunidad de tener libros acá, ahora, en la escuela cuando vuelvan, en las bibliotecas en las que pululen, que puedan ver cómo se organizan estos textos de las contratapas y ver qué de eso les llama la atención o no. A mí me parece, te podrás imaginar, maravillosa esta historia, pero puede haber uno que el género, la ciencia ficción y ese terreno no le interesa, entonces Claro. lo descarta y sigue buscando algún otro género más realista y demás. Bien. Bien, hasta aquí este texto. Después traje para compartir otro, que es otra contratapa, pero que seguramente se pueden dar cuenta que tiene muchos más puntos y aparte que el que acabamos de leer recién. Como si después de cada oración se hubiera apretado un enter o se hubiera dejado el espacio para pasar a un párrafo siguiente. Sí. Me interesa que lo veamos por comparativa, leyéndolo y viendo si existe la posibilidad de agruparlo en párrafos. ¿Sí? Porque no es que hay algunos que están en párrafos y otros no. Es como si cada oración hubiera quedado suelta. Claro. Entonces, como ejemplo para ver cómo organizar los párrafos. Dice así. Anne, la de Tejados Verdes, es un clásico de la literatura juvenil, leído por muchas generaciones. Punto aparte. Su autora, así como Louise May Alcott con Mujercitas o Lewis Carroll con Alicia en el País de las Maravillas, ha creado un universo teñido de lirismo y encanto en el que la infancia brilla como protagonista. Una huérfana pelirroja, pecosa y soñadora se halla internada en un hospicio. 2 hermanos solterones, Marilia y Matthew, deciden adoptarla y llevarla a su granja, Tejados Verdes. Al principio aparece una cadena de obstáculos y rivalidades que Anne, con su chispa, buena voluntad y carácter, que se volverá inconfundible a lo largo de la saga, sortea con inocencia y sensibilidad. Con destreza literaria, Lucy Montgomery teje con fineza y humor la trama de la convivencia diaria en un pueblo al que la fantasía de una niña convierte en un universo encantado. En esta primera entrega, la imaginación alocada de Anne cambia para siempre la vida de los habitantes de una pequeña aldea situada en una remota región de Canadá.
¿Qué podemos anticipar de este? Es como si la organización estuviera al revés, ¿no? Habla primero de lo general y de cómo se inserta la obra en la literatura y recién después aparece algo de la historia, ¿no? Como que tiene una organización distinta, pero además luego de cada oración hay un punto aparte. Entonces, Sí, y además habla de la autora de arriba y vuelve a hablar abajo. la retoma. Sí, en principio por comparativa, si se quiere, ¿no? Claro. Y después centralmente en su forma de narrar. Entonces, como ejercicio, si nosotros tuviéramos que reorganizar o esta contratapa organizarla en párrafos para que no sean todas oraciones aisladas, ¿cómo les parece a ustedes, chicos, chicas? Yo traje una propuesta de organizarlo que nos llevaría a organizarla en esto que planteabas vos, ¿no? Como al principio cierta idea de ubicar la obra respecto de otras obras de la literatura clásica o juvenil, ¿no? Sí. Luego, algo más vinculado a la historia propia de esta historia, que cumpliría la función del párrafo 1 acá, ¿no? Que Sí, es la cuenta de presentación qué de la se trata. historia, de qué se va a tratar. Y después vuelve a algo vinculado a la escritora en sí y la forma de narrar la novela. Claro, la escritora y la escritura. La digamos. escritora y la escritura, ahí va, sí, como los recursos de esta autora en particular. Entonces, aquí yo podría pensar, si los tuviera que organizar así, y para no extenderme mucho más, que en el primero se menciona el libro como un clásico, ¿no? Sí, ahí es un recurso que tiende a usarse cuando no te suena tanto el título del libro. Mirá, es tan clásico como estos que te suenan un montón. Alicia en el País de las Maravillas, Claro. Mujercita, ¿no? Trata de asemejarlo a otras obras que, de nuevo, imaginemos la escena de estar buscando libros en una librería. Si yo leí y me gustaron esas obras de referencia, probablemente lo agarre y lo quiera conmigo o me vaya por Sí, ahí a y tratar de también esa idea de, conseguirlo. ¿cómo no voy a haber leído un clásico? Y ahí me leo el Sí, clásico. también te puede llevar a leer el clásico. Decir, Mujercitas lo leí, pero este Claro. otro no. Y así se van construyendo como redes bien interesantes de las distintas obras literarias. En segundo lugar, entonces decíamos que hace referencia a la historia, ¿no? Cuenta un poco la trama. Y en tercer lugar, habíamos dicho la autora y su forma de narrar. Sí, escritora y escritura, dijimos. Ahí va, me gusta. Escritora y escritura. Entonces, de estas oraciones por ahí que estaban todas separadas, yo podría reagruparlas en 3 párrafos, donde dentro de la contratapa, la primera habla de este libro en particular como un clásico, haciendo referencias a algunas obras que el lector puede conocer. En segundo lugar, hace referencia a la trama en particular de esta historia, una huérfana pelirroja, se va a vivir a una granja y como algo de eso cambia todo. Y en tercer lugar, a la escritora en particular, que dijimos que era Lucy Montgomery, y cómo construye la escritura de esta historia que te acaba de contar la contratapa, de qué se trataba. ¿Sí? Perfecto. Interesante entonces para ver cómo la organización en párrafos facilita construir las ideas que me propone el texto general. Tenemos entonces una plaquita para compartir con ustedes, chicos y chicas, bien interesante sobre los otros signos de puntuación que habíamos visto hoy, que eran el punto, la coma, y luego un repaso sobre el punto aparte en particular para ver la organización de los párrafos. Muy bien, los signos de puntuación, entonces en plaquitas, por si queremos seguir tomando nota. Colocar o no un punto o una coma puede cambiar el sentido de una oración o de un texto, como estuvimos viendo. La función principal del punto y aparte es organizar la información en párrafos. Como decía recién Pau, está también lo que veíamos antes,
La otra placa. Sí, que tiene que ver con la función del párrafo dentro del texto, que es desarrollar el significado de una idea. Lo que hicimos acá como ejercicio fue reagrupar oraciones sueltas a ideas de párrafos. A ¿sí? ver, veíamos cómo organizar un párrafo antes de estos textos. A ver si ahora tiene otro significado leer esto. Los párrafos son fragmentos de texto que desarrollan el significado de una idea. Pueden estar formados por una o más oraciones, se inician con letra mayúscula y terminan en punto y aparte. Bien, esto nos ayuda un montón. A veces nos ayuda incluso, como vos decís, cuando están todas las frases sueltas o todas las oraciones sueltas, nos ayuda a imaginarnos cómo lo ordenamos, ¿no? Totalmente, totalmente. Y cuando yo puedo anticipar, me ayuda a jerarquizar las ideas. Si yo puedo anticipar que este texto tiene 3 párrafos, sé que va a haber 3 grandes ideas. Entonces, cuando tengo que resumirlas para mí o organizar mentalmente para recuperar lo que interpreté de ese texto, sé que van a ser 3 ideas generales. Eso me ayuda mucho cuando tengo que estudiar para otras materias. Capaz, chicos y chicas, ténganlo en cuenta porque sirve mucho. Para cerrar este encuentro sobre signos de puntuación y organización de los textos en párrafos, les quiero proponer a los chicos y a las chicas que hagan alguna actividad recuperando lo primero que hicimos, que es que a lo mejor puedan recordar o buscar, si están en localidades y zonas donde se puede circular un poco más, nos van a poder compartir más, sino intentar recuperar y recordar cuáles había, gráficas o carteles que tengan distintas maneras de interpretarlas según cómo están formuladas. Sí, silencio escuela, pienso yo. Silencio escuela. Silencio ¿Qué quiere escuela, decir? pero silencio, coma escuela, silencio. Exactamente, y muchas veces es importante cómo están acompañados por la imagen, ¿no? Porque yo me acordé como de este. Silencio hospital. Claro, que a este cartel de la enfermera pidiendo silencio no le pones ningún texto y ya se entiende. Claro. Y a veces agregar el texto, depende cómo lo agregás, es confuso. Digo, pero bueno, hacer un ejercicio de esto que tenga que ver con interpretar cartelería, gráfica, textos, afiches que ustedes hayan detectado que alguna vez le pasó, que puede tener más de una significación según tienen signos de puntuación o no. Muy bien, entonces interesante la propuesta de Pau, a pensar, a recordar y a observar todo lo que se pueda. Y atención, porque ustedes ya saben que en este momento en el que está difícil ir al banco, en el que los trámites son algunos un poco limitados, en algunos casos se puede ir, en otros no se puede ir, pero mientras tanto hay recursos para poder hacer los trámites bancarios, pagar cuentas, hacer todo lo que haga falta. ¿Y cómo? Están los cajeros automáticos, está el home banking, vos fíjate de qué se trata. Estamos atravesando una etapa en la que debemos salir de casa lo menos posible, para cuidarnos a nosotros y a los demás. Por eso, es bueno hacer las operaciones de la vida cotidiana de la forma más fácil, rápida y segura posible. ¿Cómo extraer dinero en efectivo del cajero automático? Acércate al cajero del banco más cercano. Podés utilizar cualquiera, sin pagar cargos ni comisiones hasta el 30 de junio del 2020. Introducí tu tarjeta de débito en la ranura. Ingresá el PIN, tu clave compuesta por 4 números. Desde ya, no lo compartas con desconocidos y no la digites en presencia de extraños. Elegí la opción Extracciones/Adelantos. Selecciona el tipo de cuenta, por ejemplo, caja de ahorro en pesos. Elegí el importe que deseas retirar. Si no está en la pantalla, marca otro importe y escribí el monto que quieras. Eso sí, debe ser siempre múltiplo de 100. Por ejemplo, 500, 2.300 o 5.800. Luego, confirma el monto. Recordá que los cajeros tienen la obligación de permitirte extraer hasta 15.000 pesos por día. Si el cajero te solicita tu clave PIL de 3 letras, ingresala seleccionando los grupos que contienen esas letras. Retira el dinero, el comprobante y chequea que se corresponda. Si notas una diferencia o si tu tarjeta es retenida, comunícate por teléfono con tu banco. Ojo, no te olvides de retirar la tarjeta. El cajero suele realizar un sonido y luces para alertarte de que no te la olvides. Pero por las dudas, chequea que la hayas guardado bien. También se puede retirar dinero en comercios o puntos de extracción adheridos, como supermercados, estaciones de servicio o farmacias. Cuidémonos entre todos y todas.
Y llegó la hora de las ciencias sociales. Pau, ¿nos vamos a meter dónde? Vamos a volver a meternos en el modelo agroexportador argentino, que como habíamos trabajado anteriormente y recuperamos a partir de ayer para profundizar algunas dimensiones, es un modelo económico que en la Argentina transcurrió entre 1880, lo puedo anotar acá, igual los chicos seguros ya tienen sus apuntes de épocas anteriores, de 1880 a 1930, el modelo agroexportador, ¿sí? Sí. Pero nos vamos a estar deteniendo en algunos procesos más bien de la vida política dentro de este periodo agroexportador. Vamos a estar trabajando en un recorte de este periodo que va a ser hasta 1916. Para poder ver que dentro del modelo agroexportador hubo algunos procesos de la organización y la vida política del país que tuvieron una particularidad bien fuerte respecto de lo que tuvo que ver con la organización de nuestra sociedad después de este primer momento. Bien. Habíamos dicho que este modelo agroexportador había incluido a la Argentina en la División Internacional del Trabajo, principalmente como productor de materias primas. ¿Se acuerdan, chicos y chicos, que vimos esto? Principalmente granos y ganado, sobre todo vacuno. Ayer habíamos visto las diferentes zonas que se habían visto beneficiadas y habíamos visto que en este proceso de exportar materias primas e importar productos ya fabricados o manufacturados, había habido una complicación o un perjuicio a lo que eran las producciones artesanales, ¿no? Lo que se importaba fabricado de afuera entraba al mercado interno de nuestro país y las producciones locales de esos productos cerraban o no podían seguir sosteniendo esa producción porque se consumía preferentemente lo que se importaba de afuera. Vimos también algo referente a la red de ferrocarriles. ¿Se acuerdan que trabajamos mucho con los mapas ayer sobre cómo se había expandido y extendido en este periodo de tiempo muy aceleradamente? Una parte con inversiones extranjeras, sobre todo la vinculada a la producción de granos y vacunos, de la mano de inversiones de Gran Bretaña, pero otra parte de esa red ferroviaria con inversiones del propio Estado. ¿Sí? Algo de esto trabajamos ayer. Nos gustaría ahora analizar o profundizar un poquitito el trabajo respecto de algo que vimos también en cierta dimensión con la gran inmigración, que tiene que ver con las condiciones de vivienda y existencia o subsistencia de los trabajadores y trabajadoras urbanos en ese periodo. Ajá. ¿Sí? Bien. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que hay algo de este modelo agroexportador que tuvo que ver con la modernización del país, que se transformó en un exportador, uno de los exportadores más grandes del mundo de estas materias que comentábamos, al punto tal que se llamaba, nuestro país, lo voy a escribir también para que los chicos y las chicas lo puedan utilizar como recurso, que nosotros éramos el granero del mundo. A tal punto la Argentina se convirtió en un país exportador de materias primas que se nos llama, lo pongo entre comillas, ¿no? Para que quede claro que es un decir o cómo se recupera la inserción de nuestro país en ese momento. Y dentro del granero del mundo, cuando nosotros decimos granero decimos granos. Me interesa que los chicos y las chicas recuperen cuáles eran los granos en ese momento. Tenemos lino, trigo y maíz como los principales granos que se exportaban. Recordemos siempre que acá cuando se exporta se vende hacia el exterior y se importa se compra desde el exterior. Claro, esto le vendíamos al mundo. Esto le vendíamos al mundo y además, que no son granos, ganado vacuno. O sea, cría de animales en general, principalmente vacas. Interesante, además de la descripción del modelo en general y algunas cosas que nosotros ya vimos, saber que hay algo vinculado a las desigualdades que nos ayuda a entender algunas desigualdades existentes hoy todavía que tienen que ver con la apuesta de cierto sector gobernante en ese momento, que desde el Estado tomaba decisiones para poder insertarnos en el mundo
con esta importancia, porque era muy importante, pero también sabemos que hacia adentro de nuestro país hubo algunos sectores que se beneficiaron mucho con estas actividades económicas y productivas y otros sectores que fueron más relegados o tuvieron consecuencias bastante complejas para ellos. Uno, lo nombramos recién, son las producciones artesanales locales que no podían competir con los productos que se importaban de afuera, por su calidad, por sus precios, cosas que todavía hoy siguen pasando. Por eso a veces hablamos de la importancia de la protección comercial frente a lo que se trae de afuera. Pero por otro lado, también sabemos que todas unas decisiones que se tomaron desde el gobierno nacional en ese momento hicieron que los dueños de las tierras y de las producciones de estos productos se beneficiaran ampliamente, configurando un grupo de personas que tenían mucho poder económico y político, a los que se denominó en ese momento oligarquía, ¿no? Como esa clase dirigente que concentraba el poder económico y político relacionado con este modelo muy próspero para algunas zonas de la Argentina y muy complejo para otras zonas de la Argentina. Respecto a esto, sabemos que las personas que trabajaban en las actividades económicas tenían ciertas condiciones cuando estaban relacionadas con las actividades productivas más prósperas y que hay otro grupo de trabajadores y trabajadoras que habitaron más las zonas urbanas con todo un proceso de desarrollo de las ciudades que lo pudimos ver anteriormente, pero que plasmaban muchas condiciones de desigualdad respecto de otras clases por ahí con mayor desarrollo económico-político vinculado a otras actividades. Entonces, queremos proponerles a los chicos y a las chicas ver un video sobre cómo se fue dando la situación habitacional y de vivienda, sobre todo de estas personas que, producto de la gran inmigración o de la concentración en algunos sectores urbanos, transcurrían o vivían en ciertas condiciones. Para eso tenemos algunas preguntas que, como siempre les proponemos, cuando ven un video puedan ir tomando nota de cosas para después retomarlas juntos. A ver, entonces, ¿qué nos preguntamos antes de empezar este video para luego verlo? Para pensar, ¿qué posibilitó el desarrollo del ferrocarril? ¿Por qué era tan importante la integración regional? ¿Qué pasa en la región pampeana y por qué empiezan a manifestarse conflictos? ¿Qué pasa con los trabajadores? Vamos a ver entonces si el video puede responder a todas estas preguntas. Estén atentos, ahí vamos. El desarrollo del ferrocarril permite la integración de las diferentes regiones del país. Facilita la llegada de la mano de obra necesaria, de las mercaderías de consumo para la población en crecimiento y posibilita el aumento de la exportación de los diferentes productos. Es Gran Bretaña quien domina el negocio de los ferrocarriles. La expansión de la red ferroviaria es vertiginosa. Pasa de 9.400 kilómetros en 1890 a casi 34.000 kilómetros en 1914. En la región pampeana, corazón del modelo agroexportador, comienzan los conflictos por la explotación impuesta a los trabajadores. Bajos salarios, extensas jornadas laborales y excesivos cánones de arrendamiento de las tierras chocan con la idea promovida por el gobierno y los terratenientes de que se vive un desarrollo social armónico. La alta movilidad de la mano de obra en épocas de poco trabajo en el campo traslada los conflictos a las ciudades. Entre 1901 y 1904 se realizan varias huelgas protagonizadas por peones de la región pampeana, asalariados del sector cañero del noroeste y quebracheros de la zona chaqueña. El modelo agroexportador moderniza al país y lo convierte en uno de los mayores exportadores del mundo. Pero al mismo tiempo, expone a la clase trabajadora a constantes y múltiples situaciones de explotación e injusticia.
Claro, el otro día cuando hablábamos del ferrocarril y de cómo se extendió la red de ferrocarriles en todo el país, hablábamos de cómo eso traía un montón de prosperidad en un montón de aspectos. Pero estar Sí. lejos del ferrocarril también te aleja de todo eso. Absolutamente. Y también se fue dando un proceso lo habíamos visto con los chicos y las chicas, capaz lo recuerdan, que vinculado a la necesidad de incorporar personas que trabajaran en estas actividades que tenían una expansión muy grande, donde se accedió a muchas tierras que habían estado habitadas por pueblos originarios hasta ese momento y medio que se los movió de ahí con algo que fue llamado mal llamado, si se quiere, la conquista del desierto, porque eran tierras que no estaban desérticas, que estaban habitadas, pero que eran muy importantes para que este modelo de producción de la tierra creciera, tener más tierras concentradas en algunas familias que se beneficiaron mucho, como decíamos recién. Era muy importante incorporar masivamente a los trabajadores y trabajadoras a esa actividad que crecía y crecía y crecía y hacía que fuera próspero. Sumado a lo que vos planteabas de los ferrocarriles, nosotros después sabemos que el proceso que se llamó la gran inmigración, con muchas personas que principalmente venían de Europa, con mucha expectativa y con mucha información sobre lo fértil que era la tierra acá y cómo estas actividades económicas vinculadas al cultivo y la cría de ganado crecían, fueron llegando y se fueron incorporando. ¿Pero cómo se fueron incorporando? No se fueron incorporando como dueños productores de la tierra, se fueron incorporando como trabajadores para estas grandes concentraciones de tierra de algunas de las familias que desarrollaban este proyecto. También vimos que esta incorporación masiva de mano de obra o de trabajadores y trabajadoras hizo que esas familias que llegaban tuvieran que ir desarrollando algunas zonas en las cuales hospedarse y muchos servicios vinculados con eso, educativos, de salud, de comercios para la venta de alimentación o de otras cuestiones. Entonces habíamos trabajado o estudiado que se hablaba de un proceso de urbanización tendiente al crecimiento de las ciudades y nos habíamos detenido en algunas de las expectativas y realidades que se encontraban después los migrantes, bien interesante respecto de las distancias, ¿no?, entre la expectativa de venir a hacer la América y después algunas de las cuestiones que tenían que ver con las condiciones de vida aquí. Recuperando algo de esto y por ahí centrándonos en lo que venía planteando desde el inicio del encuentro de hoy, que tiene que ver con las desigualdades propias de la ciudad, donde después sabemos que esto siguió creciendo hasta nuestros días y las desigualdades dentro de las grandes concentraciones urbanas continúan hasta nuestros días, pero es interesante por ahí rastrear este punto fundante de estas primeras grandes concentraciones urbanas y los tipos de viviendas que se construían con muchas familias que se acercaban a estas ciudades con un mismo objetivo, que era trabajo, subsistencia y desarrollo aquí en las ciudades. Claro. Entonces, a continuación lo que les quiero proponer es compartir un relato acerca de cómo era la vida de muchos de los trabajadores, que es bien interesante porque narra en primera persona cómo era vivir en estas ciudades, en estas condiciones. ¿Me ayudás a leerlo con los chicos? Pero con todo gusto. El texto es un texto que se extrajo de La Prensa, publicado el 8 de septiembre de 1901, que relata o narra algo que vamos a seguir trabajando entre hoy y mañana, que es la huelga de inquilinos, ¿sí? Como para dar una referencia. El texto está titulado Rosa Ana y su familia en el conventillo. A ver de qué se trata. La habitación en la que se instalan Giuseppe, Amalia, Rosa Ana y los niños tiene 3 camas, una mesa pequeña y un armario. Rosa Ana comparte la cama con Julia. En la pieza de al lado vive un matrimonio italiano. Zapatero el marido, cocinera la mujer. En la de enfrente vive otra italiana, viuda, con 5 hijos. En la pieza que está subiendo la escalera dicen que viven 3 vendedores ambulantes italianos, pero todos sabemos que por las noches vienen otros 8 a tirar sus cuerpos cansados sobre 2 miserables mantas. Los chicos están deslumbrados con el tamaño de la casona y la cantidad de gente que circula todo el tiempo por pasillos y patios.
pero tanta gente junta compartiendo baños, canillas y sogas para la ropa trae algunas complicaciones. Para cocinar, Amalia y Rosa Ana tienen que usar el brasero del patio, turnándose con los vecinos. En la habitación no hay piletas ni baños, así que hay que organizarse para usar los baños y las piletas colectivos. Amalia tiene calculados los horarios en que el baño del fondo está desocupado. Giuseppe se levanta a las 5 en invierno y usa el baño un rato antes que los otros hombres que van a trabajar. A las 6 de la mañana es posible ver a Rosa Ana y a Amalia caminando rapidito hacia el fondo con los elementos de higiene para el lavado diario. A las 6:30 es el turno de los niños. A veces los cálculos fallan. Hay que hacer cola y esperar un rato largo hasta que el baño se desocupe. Por eso no es cuestión de andar con el tiempo justo. Después del aseo obligado, a Julia y a Francisco les queda un buen rato para el desayuno y para ir a la escuela. En la ciudad ya no tienen que caminar tanto como en el pueblo. La escuela queda a la vuelta del conventillo. Llegan en unos pocos segundos. Por la tarde, desde que los chicos vuelven de la escuela hasta las 7:30, hora en que se los manda a dormir, en el conventillo reina la algarabía. Algunos gritan, otros juegan, corren, lloran o llaman a los gritos a su madre. A veces el lío llega a ser tan grande que tiene que intervenir el policía de la esquina. No es para menos, en el conventillo viven más de 100 niños. Pero en el conventillo no todos son problemas o dificultades. Muchos de los habitantes de esta gran casona son italianos o hijos de italianos. Giuseppe, Amalia y Rosa Ana pueden entenderse con sus vecinos. Y también están las fiestas. En esos días, el patio de empedrado y tierra, cruzado por sogas repletas de ropa tendida, se ve más alegre y pintoresco. La fiesta suele comenzar con conversaciones amigables entre vecinos, los niños, como siempre, entre gritos y correrías, pero ya no tan molestos como en los días de trabajo. Más tarde, la música y el baile de cada tierra ganan el patio del conventillo y se quedan hasta el anochecer, momento en el que los instrumentos callan y las familias vuelven a sus piezas a descansar para reiniciar las labores al día siguiente. Bien. Sabés que mientras vos leías, Flor, no sé si a ustedes, chicos, chicas, sobre todo si viven en grandes ciudades o en pensiones, hoteles o lugares que tienen estas características hasta hoy, me pasa algo de la emoción que tiene que ver por ahí con cuando decía reina la algarabía, ¿no? Cuando los chicos vuelven de la escuela y está cada uno ahí jugando, pasando el tiempo antes de que se haga la hora de comer. Fíjense cómo narran que hay turnos para utilizar los elementos de la cocina, porque es una gran casona donde las familias viven en habitaciones con cocina o elementos para la cocina en ese momento, no como las conocemos hoy capaz, y los baños compartidos. Entonces hay algo de la organización familiar que necesariamente tiene que ver con una organización comunitaria, ¿no? Claro, hay cosas que leemos acá y que parece como, hace tanto tiempo y qué difícil de imaginar. Esto no es difícil de imaginar, lo vemos y algunos de los chicos y chicas que nos están viendo seguramente viven en una situación así. Es algo que podemos ver de qué se trata. Que nos podemos ver de qué se trata y que a mí no deja de emocionarme como siempre que se dan estas situaciones que nosotros decimos que tienen que ver con la desigualdad y que a veces lo nombramos como el hacinamiento, siempre tienen como esa contracara de la solidaridad y del entramado de redes entre las distintas familias para resolver las cuestiones comunes, ¿no? Este caso que traíamos del conventillo es interesante para pensarlo como las primeras experiencias de este tipo en casonas muy grandes con habitaciones, pero nosotros hoy lo podemos recrear o recuperar en pensiones, hoteles, también en los barrios populares, ¿no? Donde las condiciones de vida hacen que necesariamente haya que salir a organizarse o compartir comunitariamente para resolver algunas cuestiones de la vida cotidiana. Sí, hay algo como del acuerdo colectivo. Digamos. Del acuerdo colectivo, exactamente. Y para recuperar algo de esto, yo decía que está narrado en la primera persona de alguien que va a verlo, que no vive ahí, pero que lo recupera, que sale publicado en un diario y que después cuando se estudia este periodo
que mañana vamos a seguir trabajándolo respecto de cómo se organizaron para reclamar algunas cuestiones estas familias en ese momento, con un protagonismo muy grande por parte de las mujeres. Se lo recupera en la literatura, como fuente histórica, este artículo. Que parece un poco periodístico, ¿no? Vos decías, fue en la prensa. Claro. Un artículo periodístico descriptivo. Es bien descriptivo, pero a la vez, a mí por lo menos, no sé qué le pasó a ustedes, chicos y chicas, a mí me tocó como algunas fibras de la emoción. Estamos con la emoción esta semana. Para poder ponerle imagen a algo de esto que describía el cronista de la prensa del 1901, hay algunas imágenes que queremos compartir con ustedes, chicos, chicas. Fíjense cómo están organizadas las... ¿Cuál vamos a recuperar primero? Acá. Fíjense cómo está organizada esta idea de las casonas de material, con escaleras, con... Viste que menciona algo así como el patio de empedrado y tierra, bien urbano, porteño, si se quiere. Aquí claramente están posando las familias para una de las fotos con vestimenta de la época. Claro, porque pueden estar las habitaciones, pero hay zonas comunes. Sí, espacios comunes. Y fíjense que algo que aparece muy fuertemente, que se puede ver tanto en esta imagen como en la que está acá abajo, son las sogas donde se tiende la ropa de las familias en el espacio común que hay. Que repito, son imágenes que nosotros hoy podemos recuperar en muchos lugares donde hay muchas familias viviendo, o incluso en unidades habitacionales donde la familia tiene un espacio chico, su propia cocina y su propio baño, y no lo tienen que compartir, pero no tiene dónde colgar la ropa y una vez pasa y las ve colgado en la ventana, absolutamente. O zonas, barrios seguros en los que se toma un pedazo de la vereda para hacerlo cuando el trazado urbano lo permite. Fíjense las composiciones bien familiares, ¿no? Pensemos que cuando empieza la crónica esta, el cronista de la prensa habla de las nacionalidades y la mixtura que se va dando. Y esta última, bien interesante, refleja, si uno se pudiera imaginar, algo que yo a veces digo que extraño de los patios de las escuelas, son esas voces de niños jugando y viendo qué hacen, por ahí distinto a las escenas en las que después apareció la televisión y algunas de estas cuestiones que por ahí si tuviéramos los mismos espacios físicos y la misma cantidad de familia, habría algunos niños un poco más quietos mirando una pantalla. Claro. Pero en este momento el juego, el cuerpo tomaba los espacios comunes muy fuertemente. El griterío. El griterío. Algarabía, ¿viste que dice el texto? Bueno, bien interesante recuperarlo para hacernos desde la narración y desde las imágenes las situaciones. Y siempre vemos como estas dos caras, ¿no? Como algunas cuestiones respecto de la desigualdad y la contracara que siempre tiene que ver con la solidaridad y con las redes que se van tejiendo en las familias en estas situaciones. Decíamos entonces que a estas primeras casonas con una familia por habitación o más, se las conoció como conventillos, ¿sí? Aquí en las ciudades sobre todo. Entonces, lo que tenemos que poder pensar también es que hay algo de estas organizaciones que tenían que ver con, fíjense que nosotros lo incorporamos pensando en trabajadores y trabajadoras. Y ahí nos estamos haciendo la idea de los niños y las niñas que van a la escuela a la vuelta, como esos servicios que habían crecido mucho en las ciudades, que habíamos estudiado antes también, la organización de las familias y el rol de las mujeres en eso. Y podemos imaginar, como en una escena que dice que, bueno, que a la noche van 8 para dormir, ese trabajador que va a dormir y a la mañana se levanta a volver a trabajar con condiciones de trabajo y de vivienda algo complejas, son, digamos, no tan dignas respecto de por ahí otros sectores de la misma población argentina que se beneficiaban mucho y que seguramente tendrían caserones de estos para una sola familia porque acumulaban poder político y económico, ¿no? Claro. Como para pensar siempre en contrapuntos y complejidades. Y lo otro interesante es pensar en algo que habíamos recuperado en otros encuentros también, que tiene que ver con la multiculturalidad. Cómo en estos conventillos se encontraban distintas nacionalidades, redes y lazos solidarios, y que algo de eso fue construyendo lo que es nuestra identidad argentina hoy. Para terminar el encuentro de hoy, pero sabiendo que vamos a recuperar algo de esto y profundizarlo mañana, me interesaría poder proponerles que trabajen en cómo son las realidades de este tipo de viviendas con más de una familia, en las zonas en las que ustedes están, si existen, si no existen, si las habían escuchado nombrar, si con este nombre, si les llaman de otra manera, si hay experiencias directas por parte de ustedes o que conocen que están en su ciudad, su barrio, su pueblo, que conocen de eso y que
cosas se pueden recuperar de estas dos caras que vemos siempre, ¿no? Como de cosas que por ahí tienen que ver con lo injusto o con condiciones de vida complejas, hacinamiento, y como contracara, qué cosas como las fiestas o la solidaridad entre las familias ustedes conocen o saben que existen en esos lugares. Cuéntenos si ya saben que tienen nuestras redes. En Instagram, @seguimoseducando, en Twitter, @seguimoseduc. Y saben que pueden profundizar lo que haga falta en www.seguimoseducando.gov.ar, por donde se puede navegar de forma gratuita y sin necesidad de datos. Nos vamos a ir al recreo, pero atención porque hoy hablamos de ambiente, así que no te vayas. Podés seguir aprendiendo por televisión pública, Paca Paca y Encuentro y distintos canales de todo el país. En la televisión pública vas a encontrar el contenido para los alumnos de nivel inicial de 9 a 11, para los alumnos de primer grado de 14 a 16 y para los alumnos de segundo y tercer grado de 16 a 18. En Paca Paca vas a encontrar el contenido de cuarto y quinto grado de 10 a 12 y además las repeticiones de nivel inicial primero, segundo y tercer grado. Y en Canal Encuentro podés ver el contenido de sexto y séptimo o sexto y primer año de 9 a 11, las materias del ciclo básico del secundario de 11 a 13 y las materias de secundaria orientada de 14 a 16. Para que podamos, con el esfuerzo de tus maestros y maestras y el acompañamiento de tu familia, seguir aprendiendo entre todos. ¿Te quedás en casa? Aprendés en casa. Seguimos educando. Y después de este pequeño descanso, después de este recreo, llegó el momento de hablar de ambiente. ¿De qué vamos a hablar, Pau? Vamos a hablar de un proceso interesante, pero a la vez que nos lleva a pensar en muchas cuestiones, que es la deforestación. Cuando nosotros hablamos de un bosque, no sé ustedes chicos, chicas, ¿qué piensan cuando yo digo bosque? Probablemente la primera imagen que viene es árboles, muchos árboles. Pero lo interesante para pensar cuando pensamos en un bosque, además de esos árboles que existen, y es así, está bueno hacerse esa imagen, sabemos que esa imagen de los árboles contiene un montón de otras cosas y funciones que cumplen esos árboles. ¿Por qué? Porque integran un ecosistema. Nosotros sabemos que si hay árboles es porque hay cierta cantidad de agua, hay ciertas especies de seres vivos, ¿no? Que hay algo de la conservación y el equilibrio en estas cuestiones que tiene que ver con la diversidad. ¿Te acuerdas que vimos esto de las cadenas y cómo si una especie no existe, deja de existir, influye sobre las otras? Claro. Muchas cuestiones que nosotros venimos trabajando respecto del ecosistema en sí. Entonces, cuando pensamos dentro de un ambiente en deforestar ustedes saben, chicos, chicas, que tiene que ver con la tala, cortar árboles y quitar la magnitud y cantidad de árboles de una zona. Eso tiene un impacto muy fuerte, no solo en esa zona, sino en el planeta en general, si esta tala de árboles y deforestación es muy amplia e indiscriminada. Siempre que se da deforestación tiene que ver con ciertas actividades económicas, no es que se cortan árboles de gusto, para decirlo de algún modo, ¿no? Tiene que ver con que esa madera de esos árboles se utilizan para alguna actividad económica. Lo que nos vamos a plantear hoy, poniendo un poco de lupa, ojo o atención al proceso de deforestación en sí, es qué consecuencias tiene y por qué nos hace alertarnos respecto de que esas actividades económicas que necesitan de la madera puedan influir tanto en otros aspectos ambientales. Para eso tenemos un video para compartir con ustedes, chicos y chicas, pero como siempre, antes, algunas preguntas para que cuando lo vean puedan ir tomando sus notas. Preguntas entonces para ir apuntando, para empezar a pensar en el video que se viene. ¿Qué consecuencias ambientales genera la deforestación? ¿Cómo afecta al ambiente, al suelo, al aire, al clima, al agua y a los seres vivos y las comunidades? ¿Y qué cosas se pueden hacer para mejorar esta situación? Con todas estas ideas, con todos estos planteos, llegó el momento entonces de ver el video del que hablaba Pau. A ver. Cada día, con la tala de bosques y selvas,
para la apertura de caminos, para la extracción de madera, para la apertura de tierras de cultivo y otro montón de cosas más, disminuyen la cantidad de árboles y con esto aumenta la cantidad de dióxido de carbono que hay en el aire, aumentan las lluvias y se empobrecen los suelos. Cuando cuidamos los árboles, también estamos cuidando el agua, el clima y la calidad del aire que respiramos. Él es Damián y estudia informática. Él me contó que el INTA tiene un programa que se llama Genfo. En este programa eligen de cada especie que les interesa los árboles más fuertes y saludables y hacen una copia idéntica de cada uno. Es como fotocopiarlos. Sí, ellos clonan árboles. ¡Ey, los pajaritos no! Cuando los cultivan, obtienen un bosque de árboles de una especie que son todas copias de un único ejemplar, fuerte y con capacidad de producir mucha madera. En varios lugares del país, como en la región mesopotámica, en el norte de la Patagonia y la región pampeana, ya crearon clones de sauces y álamos y nuevas especies de híbridos de eucaliptos y pinos. También me contó que todavía no existe el reemplazo de la madera. Por eso, y hasta que se invente, lo que el INTA quiere es no perder la masa de árboles, es decir, el número de árboles que hay en el país. Que siempre que se tale un árbol aparezca uno nuevo y que ese nuevo cada vez crezca más rápido y más fuerte. La importancia de entender que hay consecuencias en las cosas que vamos resolviendo hacer, ¿no? Pensar en todo caso y priorizar. Totalmente. Y dentro de estas consecuencias que se prevén, balanceando, yo decía antes, actividades económicas y otras cuestiones que tienen que ver con la preservación, con el perjuicio que tiene en lo ambiental, en la generación de monóxido de carbono y el rol que cumplen los árboles en eso, bien interesante saber que puede haber algunas acciones desde el Estado tendientes a por lo menos estudiar e intervenir en algunas de estas cuestiones. Como vimos recién, el INTA, que es el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, es un organismo estatal y que está destinado a investigar y generar conocimientos de tecnología para el sector agrario, desarrolla este programa en particular que se mencionaba, que es el Genfo, que lo que hace es adquirir conocimiento, desarrollar conocimiento para poder mantener vivas las especies de árboles, aumentar su número y que no desaparezcan por la deforestación, porque lo que puede ocurrir es que en la tala de árboles vinculada a la deforestación, algunas de esas especies no solo desaparezcan en cantidad y volumen necesario, sino que se extinga alguna especie que en su variedad aporta a la riqueza que se tiene respecto del ambiente. Claro. Lo que es bien interesante entonces es pensar esta relación e intervención del Estado como una iniciativa donde la ciencia y la investigación intentan recuperar, construir conocimiento y de alguna manera paliar o intervenir en aspectos que muchas veces las actividades económicas llegan a poder incidir y perjudicar a nuestro ambiente, a nuestra vida, a nuestra salud, medicina, porque hay algunos árboles que aportan elementos que se utilizan en muchos otros aspectos, además de lo general. Y es bien interesante entonces recuperar como esta instancia estatal de investigación y desarrollo, que como dijimos es el INTA, que intenta indagar y desarrollar conocimientos sobre estas cuestiones, mientras seguramente, además de esa instancia, hay otras cuestiones para revisar socialmente, individualmente, para el cuidado del ambiente, como siempre decimos. Eso te iba a decir, porque es fundamental cuando hablamos de ambiente entender que todos somos parte de todo esto y empezar a ver de qué modo lo que nosotros tenemos a mano puede contribuir o no. Totalmente. Sobre todo, chicos, chicas, si están en alguna zona en la que se viven estas cuestiones, interiorizarse, conocer. Siempre decimos que cuando ustedes crezcan, se desarrollen y participen, también van a poder tener participación ciudadana en los temas que les interesan. Entonces está bueno este momento de estudiar y formarse para saber sobre estos temas ambientales si están en alguna zona en la que estas cuestiones son una preocupación para la población. Estamos cerrando el programa de hoy, pero no vamos a cerrar sin el cuento. Lo que nos interesa de este cierre es el cuento y me voy entonces al lugar donde habitualmente me puedo acomodar para escuchar a Pau, que hoy, ¿qué nos trae? Traje para compartir con ustedes una historia sobre árboles. Se llama Los árboles y el abejorro. Antes de contarles un poquito sobre la autora de este texto, que me parece que es muy atractivo lo que hace narrativamente, les quiero recordar que siempre proponemos aquí en Seguimos Educando esta idea de poder acceder a la literatura, textos, sean en papel, digitales, virtuales,
lo que tengan al alcance para poder acceder a estos mundos imaginados por otros, otras, como un recurso o actividad que está bueno en sí, pero que además en estos momentos de aislamiento social y obligatorio, sobre todo en las grandes concentraciones urbanas donde el contagio del COVID está en un momento complejo, nos puede ayudar a trasladarnos a otros espacios, momentos, historias, personajes, bien interesante para eso. Recordarles que están disponibles las redes del Plan Nacional de Lecturas, donde se van subiendo materiales, y que hace algunas semanas la Biblioteca Nacional del Ministerio de Educación digitalizó y puso de modo accesible desde la plataforma Seguimos Educando muchos libros para que ustedes se puedan descargar y leer virtualmente, aprovechando este desarrollo tecnológico. Para hacerlo, tienen que acceder a leerencasa.seguimoseducando.gov.ar. Pueden hacer algo de este ejercicio que hicimos hoy, que es mirar portadas y contratapas de los libros y ver qué de lo que hay ahí les interesa o les llama la atención para poder ir haciéndose ustedes de sus propias lecturas. Decíamos entonces que tenemos Los árboles y el abejorro. La autora se llama Paloma Orozco Amarós y el libro es este, que se llama Historias de la otra tierra, donde ella juega mucho con personajes y particularidades de la tierra y la naturaleza, si se quiere. Ella nació en Madrid, pero sabemos que estas historias de la otra tierra la han trasladado a distintos lugares del mundo, no solo a España y su ciudad natal. Es abogada, periodista y publicista y ha desarrollado su carrera profesional en medios de comunicación, escribiendo historias que se leen por todos lados. Entonces, el texto se llama Los árboles y el abejorro. Nadie sabe que los árboles son seres humanos. Con serena majestad ocultan el hecho de que son personas. Se comunican entre sí con un lenguaje peculiar de olores, hojas y resinas. Y la suave brisa de la tarde sirve de hilo conductor para que la conversación se enhebre. Lo que pasa es que decir una palabra les lleva mucho tiempo, pero eso no les importa porque tienen todo el tiempo del mundo. Ellos son testigos mudos de los cambios obrados en la naturaleza y habitan en un espacio detenido, ajeno a la velocidad y a la prisa. Observan cómo la vida se precipita a su alrededor, cómo las irregularidades del paisaje se completan. Son seres inmutables que continúan su marcha pausada y no se dejan envolver por el ritmo de los acontecimientos. Dentro de sus perfiles sosegados palpitan corazones amantes de la quietud, que segregan savia a través de las arterias de sus ramas. Sus dedos, hechos de miles de hojas, se agitan incesantes al contacto con el aire, tejiendo palabras que nosotros no podemos entender, porque son casi música. Yo los oí hablar una tarde de verano. Tuve la certeza de que todos los sonidos del bosque estaban contenidos en su charla y que cada palabra tenía una cadencia particular. A fuerza de escucharlos, acabé entendiéndolos, pero me costó mucho tiempo conseguirlo. Mi cabello estaba blanco y mis manos temblorosas no lograban acariciar sus troncos erguidos. Tardé varios años en unir todas las frases que formaban el discurso de uno de ellos. Así supe que tenían diferente percepción del tiempo. Lo que para nosotros era un día, para los árboles era un año, y medían sus vidas en lapsos muy lentos. Los más jóvenes tampoco eran presa de la precipitación y adoptaban su gesto grave desde que nacían. Los más viejos eran venerados por su sabiduría y hablaban muy poco. Decían que el lenguaje era fuente de equívocos y malos entendidos. Desde su estático pedestal, asistían como espectadores de primera fila al nacimiento y muerte de las flores y las plantas, seres débiles y efímeros, pero cuya existencia fugaz les fascinaba por completo.
No comprendían a las rocas vestidas de musgo, ni a las desnudas, esas ariscas y solitarias que sujetaban las montañas. No hablaban con ellas porque tenían el alma de piedra fría, distante, y únicamente sabían gritar cuando algo las rozaba. No tenían envidia a los pájaros, porque dentro de sus prisiones leñosas, sus espíritus eran más libres, más etéreos, ya que habían aprendido el arte de la contemplación. Llegando al final de mis días, sorprendí una vez a uno de ellos hablando de mí. Para él, yo no era un hombre. Ellos eran las verdaderas personas, y yo, solo un abejorro que, superficial y veloz, había gastado mi vida revoloteando inquieto alrededor de sus contornos. ¡Qué belleza! Quiero ser árbol yo ahora. Y son seres humanos. Bueno, gracias, Pau, hermoso. Gracias lo que a vos, nos Flor. has traído. Y nos reencontramos mañana para terminar la semana. Mañana para terminar la semana. Salgan solos si hace falta los adultos de la casa y los chicos adentro. Muy bien, entonces será el reencuentro esta mañana. Chau, Pau. Hasta Chau, mañana. chicos, chicas.